Pero vamos a comenzar esta semana, Esther, la carta de Efesios, ¿no? A lo mejor vamos a tener el mismo error de todo el mundo, pero algo que necesitamos que entender que la Biblia tiene varios tipos de escritos. Hay poemas, historia, hay doctrina, hay todo eso. Y Efesios es una carta, no es un libro. Normalmente decimos porque la Biblia es un compendio de escritos. Sí, Tratamos de decir libros. Si quiere puedes ir y abrir la puerta a Samba para que salga. Disculpe, es que está ladrando los perros ahí. Pero Efesios es una epístola o una carta, ¿no? Que es mandada, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Digo eso porque a lo mejor ahora estoy haciendo la corrección y después me va a pasar a mí mismo y a Esther que nos vamos a referir siempre a Efesios como el libro de Efesios, pero en realidad es una carta, solamente un dato, no para parecer brillante, sino que es importante pues crecer un poquito más. Ahora, las charlas también vamos a tratar, no sé, nos gustaría a lo mejor que fueras más como una clase y que la gente nos pudiera preguntar. Sabemos que es difícil la interacción o que las preguntas lleguen a tiempo. Hay mucha gente que ve más la grabación del video que ahora en vivo lo hacemos en este tiempo porque es el horario que tenemos nosotros disponible, ¿no? Yo trabajo de martes a viernes en las noches, así que pues no estoy eh, para hacer este estudio en las noches. Y en la mañana tampoco, porque pues trabajo toda la noche y llego y duermo y después despierto. claro. Los lunes es mi día libre, Y no lo realmente. podemos hacer a medianoche porque yo estoy durmiendo. Sí, eso es algo que se ha cambiado, que no ha cambiado, que cuando trabajaba en el ministerio el lunes era mi día libre y ahorita también en mi trabajo, gracias a esos gestos. Estoy tratando de cambiar de horario. Oren por eso, quiero empezar a trabajar de día, pero me gustaría pues tener el mismo día libre. Ahí damos saludos de Venezuela, dice Miguel, y pues agradecemos otra vez. Bueno, hoy queremos hablar de Efesios. ¿Has leído un poco en cuanto a Efesios? Es una carta que hemos enseñado bastante. Bastante. Y me encanta, a mí me encanta el libro. Sí. Tanto que he tratado de memorizarlo. Ajá, Esther, No, los dos hicimos el reto, pero pero yo cada me vez que quedé. alguien me dice, bueno, di de memoria tal versículo o dime lo que sabe, se me va porque me pongo nerviosa. Bueno, hace unos años Esther y yo comenzamos el reto de memorizar toda la carta de Efesios y yo me quedé en Efesios hasta como el 7 y uno al 7 Capítulo uno. como capítulo uno Yo, el yo versículo llegué 7 casi hasta el final del capítulo 5, ejemplo. pero la última mitad del capítulo 4 y el capítulo 5 se me enreda mucho. Es que Bueno, no pero te das cuenta ¿cuánto, hasta que cuánto tiempo te llevó más o menos hay eso? años. Y Pero repasa porque todo el tiempo que si, puede. si no repaso se me olvida. Ese fue un reto, un profesor en el seminario donde estudiábamos en Río Grande. Un día vino, hacen capilla los martes y jueves, y él Ujú. ese día dio una introducción y el resto del tiempo de la capilla dijo de memoria la El, carta de Efesios sí, el libro completo. completo, ¿no? Que esos son más o menos como casi 120 versículos, más de 120 versículos, porque yo creo que todos tienen Son más, es 21 versículos, 23 versículos, bueno, 21, 22, 23. 30 y algo. Sí, es Bueno, pero bastante. lo dijo de memoria. Entonces, todos los alumnos de ese tiempo, 32. el hermano Woody Louis, se llama el hermano, nos comenzamos ese reto. Impresionó. Y después pasamos el tiempo y otra vez, cuando en el 2014, creo que cuando estuvimos en Bogotá, otra vez enseñamos la epístola a los Efesios y con este dijimos, vamos a memorizarlo. Otra vez, como yo me sé más o menos algunos pasajes, pero hasta el 7 yo creo que más o menos. Y yo con los pasajes lo que hago siempre, no los digo de memoria, sino Parafraseado. lo hago parafraseado. Y Y yo no hago eso bueno, pero normalmente porque me ¿por frustra qué que no menciono esté, eso? No para decir que, bueno, tenemos mucho tiempo para memorizar, hacemos el esfuerzo para hacerlo, porque es difícil hacerlo, pero también para retarles. pero no es imposible. Ahora que vamos a comenzar a estudiar Efesios, yo creo que vamos a pasar bastante tiempo. No es solamente vamos a leer la Biblia y a hacer un exégesis de la Biblia o algo inductivo, versículos por versículo. A lo mejor en alguna charla sí vamos a hacer eso, pero también lo que queremos es retarle que si tiene el deseo y quiere aprender más, a profundizar más en la Biblia, pues memorícelo primeramente, no solamente léalo, medite y eso le va a ayudar. Es para citar a Jaime Berrigil, y lo puede ver si nos ha seguido en alguna de sus clases, ahí me dijo una vez que si él llegara a estar aislado y solamente le escogieran un libro para tener, y yo pensé que Jaime iba a decir Apocalipsis o Génesis, que son sus libros, y Jaime dice
la carta de Efesios yo te llevaría para meditar porque es una carta que es bastante completa y compleja Ujú, para lo que es la vida cristiana, ¿no? Y es interesante, me gusta mucho Efesios. Eh, Me gusta algo de Efesios. El otro día nos visitó un amigo, bueno, el otro día no, hace varios meses, 2, 3 meses, nos visitó un amigo y él estudió en el mismo seminario que yo, Ramón Acosta, los que lo conocen, y él casi hizo su tesis sobre Colosenses, mm. y yo al final de mi año casi sobre Efesios. Entonces somos mejores amigos, digo yo, muy buenos amigos, y me gusta porque justo son dos cartas que se parecen mucho, Colosenses y Efesio. Y me acuerdo que ese día que me vino a visitar, la primera noche quedamos como hasta las 3 de la mañana Uy, y gran parte de eso fue que hablamos sobre la diferencia de esas dos cartas. No es que somos súper evangélicos, sino estábamos porque se hablando y emocionan nos mucho hablando de emocionamos. eso. Me No, es encanta, que no hay muchas personas con quien puedes hablar así. sí, y me encanta Ramón porque podemos hablar y ver no tanto las contradicciones, sino el reto a la vida y en lo que una vez se falla. Y a veces cuando te ven con cierto liderazgo es como que no te das margen de error. Si eres líder no puedes fallar. Necesitas personas que entiendan esa cuestión. Bueno, pero Efesio, ahí ya llevamos unos cuantos minutos. Espero que esté todo el grupo que nos ve. Pero queremos compartir acerca de esta carta maravillosa para mí. Siempre es de bendición. Para mí, Efesio es uno de las cartas textos en cuanto a la Biblia para mí. Me gusta escuchar mucho, yo escucho mucho audio de Romanos, porque siento que Romanos es un reto para mí. Especialmente hay algunos capítulos en Romanos que hoy en día han creado toda una polémica en cuanto a la doctrina de lo que es la salvación y toda esa cuestión. Hebreos también me gusta mucho escucharlo porque es un libro que me reta mucho no solamente a vivir para Cristo, sino el entendimiento de Hebreo. Yo creo que la carta de Hebreo es una carta bastante profunda en cuanto a cómo creían los judíos o los israelitas, pues. Y Efesios es otra Mm. carta. También las epístolas pastorales, Timoteo y Tito. Timoteo más que todo me gusta escucharlo mucho porque siempre pienso que es un reto especialmente para cuando quieres desarrollar el ministerio, pues. Bueno, Esther, epístola de Efesio, quieres comentar algo que te gusta a ti de Efesio? Ah, me asustaron los perros ahorita. Efesios, no sé, me encanta y no, no te puedo decir porque cuando comienzo a hablar que me encanta esto, después me encanta lo otro, me encanta lo otro y pues me encanta toda la carta. Sí, y para aclarar, lo que querías comentar no es que te asustaron los perros, ¿no? No. Ok, la carta es muy interesante, ¿no? Hoy vamos a tratar hoy solamente queremos hablar un poquito hasta el versículo 3. No queremos hacer lo tradicional de hablar todo, que vamos a hablar un poquito del escritor y esas cosas, porque creemos que es importante, Sí, pero pero vamos a entrar en materia en vamos a vez esta de materia. explicar lo que vamos a hacer y después hacerlo. Bueno, sí, Solo vamos a entrar y hacerlo. ahí tenemos, sí, ahí está. Ahí para que vean que yo soy el hablador de la pareja y Esther es la que es más práctica. Al grano, yo voy al punto. Bueno, la epístola de Efesios, yo pongo ahí la cotidianidad con Cristo. Algunos usan mucho esta carta para enseñar vida espiritual en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, por lo menos en UCAT, donde yo estudié. Creo que en Nueva York, donde estudió este Palabra de Vida, daban vida cristiana basada, o por lo menos en el Instituto Bíblico en UCATA, era vida cristiana 1 y 2, basado en el libro de Efesios 1 al 3 y 3 al 4. 1, la posición, 1 al 3 y 4 al 6, la Nosotros práctica. no vemos muchas clases así, vemos los libros en sí. A usted vieron No, más los no, libros. sí, no los llamaban vida Sí. cristiana o qué sé yo. De hecho, a mí me dio la clase Pedro Rafael Pino Valenzuela. Ah, Pedro Pino, ¿viste? Hay que citar a Pedro para dar. Pedro Pino me dio la clase a mí de Vida Cristiana 1 y 2, si no estoy equivocado, y era basado sobre el libro de Efesios y todo. Bueno, lo dio como clase, más como que estudiar el libro. Entonces era ver los conceptos. Y ya después, cuando maduré y crecí un poquito más en cuanto a mi entendimiento de la Biblia, dije, ah, mira, este de malandro lo que me enseñó fue Efesios, solo que muy conceptual, pero fue muy bueno. A mí me gustó mucho porque de verdad fue bueno, yo siempre considero mi estudio en Palabra de Vida Ucata como un discipulado intensivo, de Mm. verdad que ha servido para mi vida. Hay muchas cosas que aprendí en Santa Rosa, ahí, en Palabra de Vida, en Ucata, que a veces hago investigaciones y me impresiona.
lo profundo que eran, por lo menos lo que aprendí yo ahí, pues, Sí. sinceramente. Pedro, estaba Alexis, estaba Elías, había o Elías era un indígena Puinave y estaba Reinaldo, un indígena Piapoco también, los dos fueron a Palabra de Vida Argentina. Pues Andrés Acosta obviamente Yo sé era, que enseñaron bastante bien porque recuerdo y Mabel también estaba, cuando Rafael vino ajá, Pichón de de Grito. haber estudiado allá y predicó una vez y de verdad yo dije, wow, esto no es el mismo que se fue. De verdad aprendió bastante. Bueno, y nombro ahí a mis profesores porque siempre me gusta dar honra a ellos, tomaron ese tiempo que Dios les usó para trabajar con muchas personas y gracias a Dios yo fui una de esas personas que pues aproveché. Bueno, pero el libro de la carta de Efesios, perdón, bosquejo a grandes rasgos es mi posición en Cristo, que es todo la parte teórica del libro, ¿no? Que es muy importante de esa parte teórica podemos sacar enseñanzas increíbles, Y hay unas ¿no? cosas ahí que cuando te detienes a ver qué es lo que está diciendo, es como, wow, de verdad Dios hizo esto o me dio esto. Es Y, y impresionante. esa es la idea que queremos hacer con esta charla. Cuando decimos charlas y hablamos de cotidianidad, lo que quiero romper es esa barrera, ese estigma, no sé qué es la palabra correcta para expresar lo que quiero decir, que la gente a veces cuando ve la vida cristiana es como que si fuéramos doble agente, como que tengo una vida cristiana y tengo una vida normal. De hecho, a veces la gente va a mi vida cristiana o en la iglesia y no, la vida cristiana y tu vida cotidiana es lo mismo, debería ser lo mismo. Cuando eres hijo de Dios, tu vida cotidiana se convierte en esa vida cristiana. Lo que pasa es que a veces pensamos que la vida cristiana es solamente cuando Cuando oro, haces cosas cuando espirituales. canto, cuando evangelizo, No. cuando doy ofrenda. Mm. No, a veces hacer todas esas cosas y lo estás desarrollando de una manera más mundana que muchos paganos, ¿no? Entonces, mi posición en Cristo, obviamente Éfeso o Efesios, desde el capítulo 1 al capítulo 3, aunque es teórico, hay muchas verdades prácticas. Y mi cotidianidad, que en otras palabras puede ser la práctica con Cristo Jesús, que es 4 al 6, ¿no? Mi Eh, diario. sí, mi Sí. diario vivir. De hecho, para hacerlo literal, que lo que te enseñan en la escuela, tú dices mi posición, en la posición en Cristo y la práctica para que te recuerde por anotar. Aliteración, sí. Aliteración. Miren, otra cosa, cuando empezamos a enseñar Apocalipsis, yo tomé un tiempo para hablar de lo importante que era la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretación bíblica, o el arte de interpretar. La hermenéutica bíblica es el arte de interpretación bíblica, ¿no? Y algo que me gusta de la hermenéutica es que te enseña a interpretar la Biblia, primero de una manera literal, segundo, como histórico, literal, histórico, y obviamente literal, gramatical, histórico, y yo digo que cultural también porque debe hacerte pensar en el trasfondo del momento en el que se escribió Mm. ese libro, porque a veces hacemos Hay, vamos directo a la aplicación y fallamos. sí, y hay cuestión por la cultura de las personas ah, en el tiempo en que fue escrito y por el grupo de personas que fue escrito que a veces no entendemos porque a lo mejor ellos lo escribieron de esta forma porque era algo que todo el mundo conocía, Ujú. pero ya no lo conocemos. Igual, o sea, yo veo ese tipo de cosas con las culturas de Venezuela, de Estados Unidos. Hay cosas que a veces uno como que no entiende y estás en un cuarto y todo el mundo lo entendió y tú no, pero es por, por algo de la Sí, cultura. Entonces en la Biblia hay cosas así, por eso que tenemos que estudiar el contexto histórico también. y era un tiempo también, recuerden que cuando se escribe la epístola a los Efesios, los romanos eran los que estaban mandando el mundo conocido, el punto en el que se estaban desarrollando las Ujú. cosas, se estaba haciendo la historia, y aunque los romanos estaban comandando ese tiempo, ya estoy hablando ahí un poquito del trasfondo, la cultura que reinaba era la cultura griega, porque los griegos eran los anteriores emperadores, y toda esa cultura helénica, cuando decimos la cultura helénica, estábamos hablando de la cultura griega. Los romanos, en vez de cambiar y hacer toda una los romanos fueron más inteligentes que muchos misioneros que van a las tribus. Que los van a las tribus y en vez de hablar de la Biblia,
quieren también culturizar, ¿no? Cambiar la Cambiar cultura. la cultura, ¿no? Que tiene que ponerse un saco, que tiene que ponerse una corbata y por eso hay tantos líos hoy en la iglesia. Bueno, un tema ahí, pero más o menos para entrar en ese contexto, los romanos lo que dijeron fue, ¿para qué le enseñamos a todos latín? Vamos a dejar, ya todos hablan griego, hoy en día griego, que es el griego koiné, el griego común, hoy en día los que saben se sienten muy en alta estima, pero en ese tiempo hablar griego era lo más común que había. De hecho, era para los romanos era ¿cómo se llama? El El idioma, idioma bárbaro. No de qué bárbaro, sino que bárbaro. bueno, creo que los griegos pensaban que todo el que no era griego era Y bárbaro. los romanos Y pensaban lo los, mismo, todo el mundo piensa ¿no? que su propia cultura es la mejor. Entonces, en ese tiempo que ahí estamos hablando también de esa Asia y de esa cuestión occidental, porque los romanos no conquistaron obviamente a los asiáticos, Ujú. ni al Japón, ni a la China, India, ni a parte de África, no sé sí, si sí, parte. pero no toda África, o sea, había un montón de culturas en ese tiempo, por eso especialmente los chinos, los indios, no los hindúes, porque muchos decimos los hindúes, eso es una religión, los indios de la India, obviamente, tienen toda una cultura antiquísima, antiguísima, Ujú. igual que en Latinoamérica, en América también, pero lo que pasa es que fue estropeada por toda la conquista, pues. Hay una pregunta. Hay una pregunta ahí, dice la pregunta hermenéutica apareció ¿cuántos años después que se completó la Biblia? Bueno, la hermenéutica, no sé exactamente cuándo comenzó la La hermenéutica, pero hermenéutica la bíblica. hermenéutica es un arte. La hermenéutica bíblica. Bueno, pero primero para decir, la hermenéutica es un arte, es como una materia que se usa para la interpretación de escritos antiguos, ¿no? Si no estoy equivocado, la Eh, hermenéutica bíblica me No, imagino. bueno, no sé si solo antiguas, pero, o sea, la idea es La interpretación de escritos. la ciencia y el arte de interpretar Ajá. escritos, pero los judíos lo practicaban ya con el Antiguo Testamento. Sí, y me imagino que para el Nuevo Testamento, porque acuérdense que había pasado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento 400 años del silencio. Estamos hablando de 4 siglos. De hecho, si lees cuando eh, Esdras, si no estoy equivocado, encuentra esos escritos que están Ujú, ahí, sí, Esdras, hay un versículo muy famoso de Esdras capítulo 7 versículo 10 que lo usan en muchas predicaciones, que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ujú, vivirla y para practicarla. ujú. Pero si lees todo el contexto, Esdras tomó un día completo para leer las leyes, porque como que habían conseguido esos rollos, y me encanta una vez que lo estudié un poquito profundo, lloré un poco porque el pueblo se puso angustiado porque se dio cuenta, wow, Que no estamos viviendo una estaban, vida muy ujú, pagana. que no estaban Entonces, viviendo como debían. aún para ese tiempo, aunque era corto, la distancia de cuando fueron escritos pues obviamente yo creo que a lo mejor no se conocía como hermenéutica, pero se practicaba, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, lo aplicamos directamente a la Biblia, pero hay varios tipos de hermenéutica bíblica, algo así, pero que tienen otro sentido. Por lo menos está la interpretación alegórica, la Ujú. interpretación espiritual, no sé, ahorita no preparé material sobre ese tema, pero puede investigar, cuando hablamos de interpretación bíblica, una de las reglas importantes es tener en cuenta lo gramático, lo literal, el contexto en lo cultural, en el contexto en el cual se escribió, pero gramático y literal es muy importante, ¿no? Cuando Histórico es lo otro, ¿no? histórico es el otro, que eso tiene que ver con el contexto, pero lo gramático y lo literal, porque a Ujú. veces alguien lee un versículo y dice, bueno, lo que quiso decir fue es que en tal cultura, y no, primero es literal, y literal en el idioma en el que se escribió, Ujú, que ahí es el gran reto. Una vez alguien me preguntó, entonces si no leemos griego, nunca vamos a aprender bien la Biblia. No, porque los que han traducido la Biblia a las diferentes versiones, esto tiene que ver también de los rollos y todo esa cosa, eso es bibliología, es un estudio de bibliología, pero tiene que ver, tratan de poner lo más fiel del texto, ¿no? y creo que una de las razones que hay tantas versiones de la Biblia, en inglés hay un montón más que en español, yo creo que una de las razones que hay eso es porque el griego o era un idioma bastante completo y complejo y tenían palabras más descriptivas. Entonces, a veces en la traducción, en vez de poner una palabra, tienes que poner toda una frase para explicar
Entonces los traductores muchas veces, bueno, vamos a elegir esta palabra y a lo mejor se ha cambiado nuestro idioma también, entonces ahora esa palabra no significa lo mismo y por eso que hacen más traducciones más nuevas o lo hacen personas diferentes y ponen una palabra distinta, pero leer las diferentes versiones nos ayuda a entender un poco más la complejidad de lo que quiere decir el versículo. Sí, pero hay que estar de acuerdo con eso. Bueno, pero para responder la pregunta directamente, dice, ¿cuántos años después apareció eh, La después hermenéutica. que se completó la Biblia? No tenemos el dato, entonces la respuesta es no sabemos. Ahorita podemos buscar más tarde o después y después decir Sí, exactamente esa como no, fecha. no nos preparamos para dar la clase de hermenéutica, no Pero no, buscamos esa no información. sabemos. A mí me gusta hablar No casi mucho de sabemos. hermenéutica, pero eso es algo que no sabemos, pues. No podemos hacer nada en cuanto a eso. Pero sí digo que los judíos Sí, lo yo pienso que lo practicaban. practicaban y todo. No pensamos, sabemos, porque tenían sus escritos, Ujú. el Talmud y todo eso son. Bueno, ahí entra algo muy interesante también que siempre que pienso en hermenéutica me hace pensar en ese dicho de Jesucristo que cuando decían de que con qué autoridad enseña eso, porque habían varias escuelas de interpretación de las escrituras y esta escuela lo decía de esta manera y por eso es que nacieron esas sectas, ¿no? Los saduceos, los fariseos, unos creían en la resurrección, se Sí. recuerdan aquellos que vinieron y dijeron, mira que si esta mujer y se casa poniéndole trampas a Cristo porque pensaban que eran muy inteligentes. Por eso es que cuando Jesús dice, se les ha dicho eso, Él no está diciendo que está escrito y yo corrijo las escrituras. Lo que Él está diciendo es que la, el Torah, la ley oral, y eso es muy importante cuando hablas con los judíos, porque para los judíos está la ley oral, que es la interpretación, o oralmente, La y ley está la ley escrita, escrita, que es que es la pura, la la que no pura cambia. Biblia. Entonces, a eso es a lo que Jesús le hace cierta apologética. Se les ha dicho eso, pero yo digo esto, ¿no? Y de todas maneras ahí Jesucristo hace como una pequeña reforma en cuanto a una mejor manera de vivir, porque Jesucristo dice que si se acuesta con la mujer, entonces es adulterio. Pero yo digo que si solo la ves con deseo, ahí vemos también una Mm, reforma un poquito quizá más una. Sí, compleja, no sé. hay otra pregunta. Otra pregunta, dice, ¿cómo sabes que todas esas cosas, las reglas gramáticas, lo alegórico y etcétera, es lo que Dios quiere y no son ideas de hombre? Eh, bueno, buena pregunta. En mi caso, si tengo que responderlo en mis propias palabras, yo creo que Dios es un Dios de orden y, y dar una interpretación sin una regla, por lo menos en cuanto a lo gramático, es muy importante. Yo creo que Dios le da mucho hincapié a lo que Él dice textualmente, Mm, ¿no? Ahora, digo eso, especialmente no me caso mucho con los otros puntos de vista en cuanto a la hermenéutica o a la interpretación alegórica, porque eso da mucho margen a decir cómo me siento. Y a veces nos dedicamos más en hacer una aplicación bíblica que lo que el texto dice de verdad. A veces el texto dice prácticamente no hagas tal cosa y por la interpretación alegórica o otras interpretaciones que no son literal, llegamos a crear dogmas o culturas o tradiciones que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Como algo que yo a veces me cuesta muchísimo el templo, ¿no? Y no es que estoy en contra Vamos de a la entrar en iglesia. eso después, cuando Después, lleguemos a pero para eso, responder, porque pero a veces la gente dice, no, es que esta es la casa de Dios, el templo, y cuando yo, tú lees eso en la Biblia, lo enseñamos la vez pasada, que decía que nosotros somos la morada de Dios. Es algo difícil. El otro día escuchaba un judío y le preguntaban al judío, eh, ¿por qué no creen los judíos en Jesús? Por lo menos ese video, no recuerdo muy bien el nombre, no voy a hacer la referencia, pero él decía, una de las cosas es que Jesús no ha hecho varias cosas y nombra, y entre esas varias cosas él decía, Jesús no ha reparado el templo. Y me lo escuché y me puse a pensar, es interesante porque la Biblia dice textualmente que nosotros los que creemos en Cristo somos la somos morada, el el templo del templo del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, en cierta cuestión, si tomamos eso literalmente, Jesús sí reparó el templo. Cuando nosotros le aceptamos, Jesús nos hace, y eso vamos a hablar ahora, nos posiciona como creyentes, como santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, en cierto sentido, sí, aunque obviamente entiendo la apelación que hacen los judíos, porque Ujú. ellos dicen queremos tener un tiempo completo, pues si lees Apocalipsis te vas a dar cuenta que para eso vamos. Ajá. ¿Por qué me ves así? Porque me voy a olvidar lo que quiero decir. Bueno, di, pues di. Que yo creo que Dios nos dio la Biblia porque eso es lo que Él quiere que sepamos. Y Él no lo va a dar de una manera que puede ser interpretada por cada hombre diferente, porque es exactamente las cosas que Él quiere que sepamos en cuanto a Él, en cuanto a las Sí, cuestiones. Entonces, eso, y como dices, Dios es un Dios de orden. Entonces, nos dio pautas en otras disciplinas en la vida, en cuestiones seculares que pueden aplicarse también a la Biblia. No es, yo digo, por eso es que sabemos que Dios sí lo quiere así, porque Dios es de orden y Él dio lo que quiere que sepamos y nos lo dio de una manera sí. tan libre a De todas maneras, interpretación. no estamos diciendo que lo alegórico no importa. No, y no estamos siendo tan rígidos diciendo que solamente es lo gramático y literal. Lo que estamos diciendo es que cuando tú observas el texto escrito especialmente, necesitas entender qué calidad de textos estás leyendo. Y cuando digo qué tipo de texto, más que ¿Qué qué tipo? calidad, Ujú. estoy hablando es que si es poesía, o si es doctrina, o si es historia, porque Si es especialmente profecía. si es profecía, especialmente Ujú. con la poesía, no entendemos mucho la poesía eh, hebrea y Hebraica. Ujú. hebraica, y a veces decimos, por lo menos, ¿cómo se llama? Proverbios. Saben que proverbios es poesía y proverbios son consejos. Son, No son no promesas. son promesas ni son, ¿cómo se llaman? Mandatos exactos que si los cumplas sí te va a suceder. Son probabilidades, ¿no? Ujú. Consejos, ¿no? Hay un proverbio muy famoso y espero no crear hate por eso, pero hay un proverbio muy famoso que la gente dice, si creas a tus niños en el Señor, cuando sean grandes jamás se apartarán. Mm. Entonces la gente, hay un gran problema hoy en día porque los hijos de pastores, los misioneros cristianos maduros, que crían a sus hijos en el Señor y de repente los hijos salen del closet o tienen una vida rebelde o se divorcian o se suicidan. Entonces, hey, ¿qué pasó? La promesa de Dios, bueno, primero no estoy defendiendo a Dios de que no es una promesa, sino es que te está dando un consejo que hay la probabilidad es más alta que si crías a tu hijo en el Señor, él va a recordar y va, algunos lo quieren ablandar, pero es un consejo literalmente, no te está diciendo que así va a suceder. Ese versículo no lo puedes usar como un versículo de garantía de salvación, porque es un consejo, porque la salvación no se basa en cuanto a cómo tú crías a tus hijos, la salvación se basa en cuanto a los méritos de Cristo. Específicamente en eso, mucha gente a veces para consolar a algunos padres que sus hijos son rebeldes, no, no te preocupes, él todavía, y mira, este versículo habla de seguridad de salvación, eso es una mala interpretación de ese versículo. No, ahí estás haciendo una alegoría, que es una hipérbole. Bueno, y entender eso, pues que hay poesía. Por eso hablamos de literalidad y Ujú. de cuestión gramática. Bueno, espero que hayamos contestado la pregunta Sí, esperemos que suficiente. y Vamos a no, pasarla. pasamos a la otra, pero este es el tipo de pregunta que nos gusta porque pues nos hace Sí. profundizar más en el pasaje y es parte de lo que habíamos más o menos pensado. Pero parte de la charla y lo que queremos es tratar de otra vez, como siempre decimos, romper la cuestión de que la Biblia es solamente para los evangélicos y no, bueno, Pablo, perdón, Efesios capítulo 1 y 2 que es prácticamente la Uno, introducción, 1 y 2 uno y 1 y dos. 2 ¿Puedes leer este? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, me gustaría primero que tengas una actitud, no todo lo que vamos a decir nosotros es sin equivocación y perfecto. Realmente vamos a dar un punto de vista que es lo que hemos aprendido, Dios nos ha dado, y sinceramente damos el rato de una vez. Toma lo que escuchamos, agarra lo que es bueno, no lo que te conviene, sino lo que es bueno y aplícalo, y lo que te cause duda, no solamente lo deseches, sino si te intriga y de verdad quieres profundizar, ve e investiga, observen, eso es lo que yo quiero crear o que queremos, crear en las personas cierta duda. A veces soy un poquito en cuanto a la pedagogía muy
Platón, eso no quiere decir que soy súper inteligente, sino que Platón era uno que preguntaba mucho, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esa parte me gusta porque te ayuda a profundizar más en lo que es la escritura, ¿no? Y para poder aplicarlo a tu vida cotidiana. La otra cosa es que no pienses que debo estar puro y santo para poder aplicar estas verdades o estas cosas que vamos a escuchar de Mundo y Esther, que sinceramente solamente estamos repitiendo, esperamos que lo que la Biblia dice, sino que puedes comenzar y no importa el punto en el que está. Algo que Esther y yo creemos sin duda es que la vida cristiana es un proceso. La madurez cristiana La es un madurez. proceso. La vida cristiana inicia con algo que es aceptar a Cristo y ya vamos a hablar un poco de eso, pero la madurez cristiana es un proceso. Todos estamos en diferentes partes de ese proceso, ¿no? Y por eso me encanta cuando Jesucristo dice que ama o que tenga, ¿cómo se llama? Compasión por tus hermanos, misericordia, porque te da a entender esa cuestión. Ajá. Ok, ¿qué? ¿Hay otra pregunta? No, ¿No? Que continúo. Bueno, sí. pero Ya te quiero preguntar por qué está subrayado eso, pero yo creo que quieres hablar un poco más de lo que viene antes. bueno, está subrayado porque esa cuestión lo copié de un La respuesta es porque lo copié de otro PowerPoint que hice para otra iglesia hace años, porque no teníamos mucho tiempo para hacer el PowerPoint. Ok, ahí estamos. Entramos en materia. Dividimos ahí los dos versículos, creo que sí, estos son los Ujú, dos sí. versículos, que es una técnica que se llama desglosamiento del pasaje, para más o menos tener un poquito de entendimiento. eh, y es poner o ver a qué viene. Esta técnica me gusta porque desglosar el pasaje, así lo aprendí. ¿Cómo te ayuda a ver las conexiones? A ver las conexiones, pero a ver a qué le pertenece cada cosa, ¿no? Eso, las Porque conexiones. y nos ayuda a tener en cuenta más las comas y todo. Obviamente todo este estudio está basado en lo que es la cuestión en español, porque estamos hablando de todo el griego y toda la interpretación y también pues hemos investigado un poquito en cuanto a eso, pero aquí vamos a ver más la gramática española o castellana, pues eso hablamos, ¿no? Eh, Me gusta esto porque por lo menos hay una gran falla y después vamos a entrar en eso, pero muchas personas cuando dicen ese versículo de porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este no quiere que entre en eso, ¿no? Es que es capítulo 2, estamos Tranquila, apenas pero para que tengan comenzando. un entendimiento de lo que es desglosar el pasaje. A veces las personas cuando hablan de, bueno, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, uno siempre pregunta, ¿cuál es el don? Muchas personas se equivocan diciendo que el don es la fe. Y si quieren saber la respuesta después bien, pues tienen que esperar hasta el capítulo 2. Sí, hasta que lleguemos al Pero capítulo 2 dentro de un no mes está por ahí. hablando de que el don de Dios es la fe. Está hablando de que el don de Dios es la salvación. La fe es simplemente el medio. Porque la salvación no se basa en cuanto a la acción de la fe que tú pones, sino en cuanto a los méritos de Cristo. Cuidado porque ahí pueden catalogarme. Mira, este malandro es un super hiper reformador o muy liberal. Yo trato de ver todas las líneas de pensamiento y ver de verdad qué dice la Biblia. Ese es el reto que tenemos, que tú puedas de verdad crear. La Bueno, autoridad es la es Biblia. la Vamos a autoridad de la tratar de Biblia, sí, entender la qué dice autoridad la Biblia. es la Biblia, no Los los demás predicadores, ni pueden hermanas iglesias, ni ayudarte a nadie. entender o pueden dañar mucho lo que es. Entonces hay que saber qué dice la Biblia. Y si nos ves discutiendo a mí, Esther, en este podcast en cuanto a pensamiento e idea bíblica, pues escuchen bien porque los dos también tenemos nuestra propia manera de pensar en algunas cosas que no son tan importantes y en otras que sí, pero eso te ayuda también a comprender lo complejo y lo interesante que es la Biblia, ¿no? Ujú. Todo eso. Eh, entonces, Entonces, Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí va cada cosa. Este Pablo, obviamente ahí, según el desglosamiento, voy a explicar esto rápido entre lo otro, este Pablo es apóstol. ¿Quién es el apóstol? Obviamente Pablo. Suena muy redundante, pero te ayuda. Hay una técnica de método de estudio bíblico que te ayuda a crecer un poquito, que es obsérvalo, pregúntale, eh, a las cuatro preguntas 6 importantes. preguntas. Bueno, hay cuatro preguntas y después hay seis preguntas. Después podemos dar eso y no vamos, pero una de las cosas es observarle, preguntarle el pasaje,
ver a quién fue escrito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí, ese Pablo, ¿quién es Pablo? El apóstol, ¿no? El apóstol es Pablo. Suena redundante, pero te ayuda a entrar. Ahora, apóstol, ¿por qué? Y ahí me gusta porque dice de Jesucristo y por la voluntad. ¿Por qué de Jesucristo y por la voluntad están en la misma raya? Porque Pablo Porque es apóstol de Jesucristo los dos tienen que ver con apóstol. con el apóstol y O sea, es por la apóstol de voluntad de Jesucristo, Dios. es apóstol por la Ajá. voluntad de Dios. Y después ese Pablo, que es apóstol, está escribiendo a los santos y fieles. Y esos santos y fieles, ¿en qué se basa su santidad y su fidelidad? En En Cristo Cristo. Jesús. Ahora, que ¿Santos están, y fieles de qué? ajá, En santos y Cristo. fieles, exacto, de Cristo Jesús. Ahora, que están, Los dice santos y que fieles están que están en en Éfeso. Éfeso. ¿Quiénes están en Éfeso? Los santos y fieles. Y después gracia y paz, porque esa gracia y paz es El el saludo saludo común a los mismos o que santos y Pablo fieles. usaba a los Ujú, santos y fieles. Después dice que esa gracia y paz es a vosotros. ujú, Y esa gracia y paz que es a vosotros, ¿de quién es? Es de Dios. Y ujú, Dios es nuestro Señor. Y del Señor Jesucristo no es que es nuestro Señor y del Señor Jesucristo, sino y del Señor Jesucristo, la gracia y paz también son del Señor Jesucristo. ujú, ujú. Creo que estamos siendo muy técnicos, muy redundantes, pero ese es el reto. Queremos que entiendas las escrituras. La idea es mejorar, pues, ¿no? Nunca un bebé, y no le estoy diciendo que es un bebé en Cristo, como digo, es un proceso y cada quien está en su proceso. Pero un bebé viene y te dice, hey mami, o Google, o mamá, y tú te alegras porque empiezas a decir, y tú no, el bebé no tiene ahora 20 años y sigue diciendo, Google, Google, no, el bebé va Espero progresando, que no. Bueno, ¿no? Y sigue ese niño, y es lo mismo que Dios espera, y es el reto que yo me di en un principio de conocer a Cristo. Yo conocí a Cristo en el año 95, en febrero del año 95, hace toda una vida atrás. Y yo cuando acepté a Cristo, yo dije, yo no quiero ser un fanático religioso. Yo solo acepté a Cristo y ya. De hecho, yo acepté a Cristo, entendí que Cristo me daba la salvación y yo quería regresar a los carnavales, porque eso fue un campamento en los carnavales del 95 y yo quería regresar a Puerto Ayacucho para vacilarme después la rumba de Semana Santa. Y Dios cambió mi vida. En el año 96, bueno, ese mismo año, en septiembre, Dios usó algo en mi vida para yo visitar Instituto Bíblico Santa Rosa de Bucata. Cuando yo fui a Santa Rosa de Bucata, yo fui porque mi vida era un desastre, tanto espiritualmente como normal, mi vida era un desastre. Y estos misioneros, Andrés Acosta y su esposa, me dieron la oportunidad de ir a su casa y ahí yo decidí servir a Dios. Yo había ido como a 3 campamentos, 2 campamentos, había escuchado la predicación de servir a Dios. Yo siempre decía, no, eso yo no quiero. Pero allá solito en un cuarto, me imagino que Esther también en su vida en un momento dijo, no solo soy creyente, sino que decidí servir a Cristo. Y ahí yo dije, ya no quiero ser más un bebé o un inmaduro en Cristo, yo quiero aprender a crecer. Y en el año 96, en enero, Dios me dio la oportunidad de ir al Instituto Bíblico. Yo siempre digo que a mí no me impusieron manos, a mí me impusieron pies porque me dieron una patada para mandarme lejos de mi casa y de la iglesia porque yo era un inmaduro. Y Dios tomó, de verdad yo agradezco mucho la oportunidad que me dieron en ese instituto bíblico porque ahí había un montón de requisitos para ser parte del instituto bíblico. Lo único que yo tenía era que era creyente, gracias a Dios. Y Dios usó eso, siempre lo he visto como un discipulado y le agradezco toda mi vida a Dios y a los profesores, a Pedro, a los que nombré hace rato, Mabel, Andrés Acosta, Mónica. Bueno, la idea es crecer, ¿no? Y ahí siempre Esther dice que tú eres técnico y después reflexivo, pero eso es la idea. Si tienen preguntas, pueden seguir haciendo preguntas. No crean que nos van a cortar. Bueno, seguimos ahí, Esther, porque Esther está impaciente en que no estoy impaciente, hablo mucho. pero te vas por tangentes. Me voy por tarjeta, ¿verdad? Y mucho tiempo. Ya llevamos. Pero yo quería decir, de manera de desglosar el pasaje y ayudarte a ver las conexiones, se ve muy sencilla haciéndolo aquí, pero cuando te pones a hacerlo solo en un pasaje que es más difícil, a veces pues, se puede volver un poquito complicado y hay que quedarle ahí, tratar de entender qué va con qué. Pero Y te puede ayudar de verdad a entender un pasaje que es difícil. y lo que me gusta de ese método es que te lleva al trasfondo del pasaje y después te ayuda a entender, porque a veces agarramos un pasaje y lo comenzamos a desglosar con con nuestra predisposición dogmática de que este pasaje es una ley y es aplicable a esto, porque lo escuchamos ese pasaje por primera vez con una aplicación bíblica.
y por esa aplicación que Ujú. nos hizo el predicador A venimos veces, a ujú. observar el pasaje. Y cuando empezamos a observarlo con las técnicas de preguntas, nos damos cuenta, pero es que este pasaje ni siquiera está, o sea, lo que dijo el predicador sobre eso, O puede ser una buena aplicación, pero te influye mucho y no ves algo, otra cosa del pasaje porque ya lo estás viendo con esos lentes que es como de esa aplicación. otra vez me voy adelantando un montón, es Ujú, como ese pasaje exactamente en Efesios también que dice, no os embriaguéis con vino, sino que hay disolución, sino seis llenos del Espíritu Santo. Todo el mundo toma ese pasaje para hablar de el vino. ujú. Y el pasaje está hablando desde el control de Dios en tu vida para que madures. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, La parte, sino antes bien la ser parte llenos del del vino Espíritu. solamente es que Que cuando estás es borracho, yo digo que que tomas la excusa del alcohol para hacer estupideces. pues te Pero dejas controlar por, eh, pero no exactamente controlado, sino. Pero cuando haces este tipo de observación te das cuenta, pero, o sea, está bien, si a una persona le afecta el vino, que haga una aplicación y que se aleje de eso, de emborracharse, pero el pasaje está hablando en realidad del ayuno del Espíritu Santo. Un poquito, ¿no? Ahí, bueno, pero, ah, ando perdido yo. Aquí, donde se me fue El el cursor no lo cursor, veo. aquí Está está. allá, ok. Ok, Pablo Déjalo allá para que lo puedas encontrar. es el remitente de esta carta. Nos gustaría hablar un montón de cosas de Pablo. Podríamos pasar 3 semanas hablando de lo que es Pablo y toda su biografía. Biografía es la palabra. Ujú. Pero muchos ya conocemos de Pablo. Pueden Y si quieres buscarlo. saber más de él, lea Hechos, Hechos habla que el mucho de capítulo Pablo en comienza acción. 14 por El ahí. capítulo 9 creo que se cae del caballo, ¿no? Ah, sí, ok, antes. No es un caballo, era un camello que se cae. Ah, mentira, es un caballo. Bueno, en el capítulo 9 se cae, lo embosca Y Jesucristo esa. en el camino y ahí comienza la historia de Pablo, Pablo el misionero. Y el libro de Hechos está escrito por uno de los mm, mejores historiadores que ha existido, que es Que es Lucas. Lucas, ¿no? Entonces te va a dar bastante detalle, bastante cosas acerca de Pablo. Aunque podemos nombrar, mire, esta carta, cuando ves que lo escribe Pablo, no digas que Pablo mi superhéroe, ¿no? Porque nosotros somos peores que Marvel, nosotros queremos tener nuestra propia superhéroe, ¿no? Tenemos Super Pablo, Super Pedro, Pero Super, eran hombres, Super Judas no, porque traicionó a Cristo, pero no nos damos cuenta que el Judas que escribió el la Biblia es villano. otro Judas, es el Ah, sí. antihéroe. Pero ahí lo que digo, no, Super Santiago, no, Super borracho, el que escribió Hebreos, porque estaba hebreo. No, Pablo era un creyente maduro, tuvo el privilegio de ser instruido aparentemente por Cristo mismo, porque él dice que no recibí nada de eso por hombres, aunque se declara también como un abortivo. Pablo también ahí podemos ver en algunos pasajes bíblicos que él dice que es hebreos de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la cuestión de Dios irreprochable. O sea, Pablo era un tipo excelente, fue instruido por Gamaliel, que era un tremendo maestro de su tiempo. Ujú. Eh, Maestro de la ley. Algo que estábamos investigando cuando hablábamos de Pablo es que Pablo no solamente era un estudioso, sino que tenía el privilegio de ser ciudadano romano por nacimiento. Y estábamos, bueno, pero dice que nació en Tarso y tomamos tiempo para investigar. No sabemos con claridad, pero algo que investigamos es que aparentemente si Él, alguien... él recibió su ciudadanía romana por sus padres, que aparentemente lo que leí, no sé si estoy equivocada, pero lo que leí es que ambos padres tenían que ser Ciudadano. ciudadanos romanos para que pudieran heredar la ciudadanía a su hijo. Ajá. Entonces, ambos padres, y según, no sé si es, más que tradición, pero no sé qué tanta evidencia histórica hay, pero dice que probablemente los padres fueron hechos ciudadanos romanos El una, trabajo que hacían. por una concesión especial, posiblemente por el trabajo que hacían de hacer tiendas. Porque para ser hebreos de hebreos, sus padres tenían, y Tenían Pablo que ser, dice que es de sí. la tribu de Benjamín, entonces obviamente sus padres eran judíos. Ujú, Entonces es muy interesante saber eso de Pablo, sí. Ahora, recordar que también, bueno, este Pablo, eso me fascinó mucho porque a Pablo en Derbe, que es la primera vez que lo meten a la ciudad y ya se entiende que aceptó a Cristo y comienza a hablar con denuedo la palabra, lo apedrean a Pablo y casi lo matan. Y después sacan a Pablo, de hecho, colgado en una cesta porque tienen miedo que lo vuelvan a atacar. Y después vemos a Pablo que otra vez lo agarran con Silas, ¿no? ujú, Cuando el carcelero de en- Filipo se ujú. salva porque pega el temblor,
pero después lo que me fascina es que vuelven a agarrar a Pablo en Jerusalén, si no estoy equivocado, y cuando lo van a azotar, es la primera vez que Pablo saca sus credenciales de ciudadanía. Sí. Yo soy Es ciudadano, lícito me vas a que golpear. me... Ujú. Y ahí me encantó porque dice que el jefe ahí, no cónsul, No el gobernador, pero... sí, el oficial, Ajá, no el soldado, sino el oficial no que está recuerdo ahí, bien. dice que se asusta Dice, y dice que se asusta yo por pagué, verlo amarrado solamente. sí, y dice, yo pagué mucho por mi ciudadanía, y tú como eres ciudadano, y él por nacimiento, y Ahora, eso es otro dato importante en cuanto a la ciudadanía, que viene, obviamente, yo creo que la palabra y la práctica de ser ciudadano es porque eras parte de una ciudad, no de una nación. Hoy en día sí, nacionalidad, a la misma sí, nacionalidad se le dice ciudadanía, sí, ¿no? pero de ahí es donde viene, porque antes la ciudadanía le pertenecía solamente a los de la ciudad, y por eso que la palabra es Ajá. ciudadanía. Por eso es que cuando investigamos, pero Pablo nació en Tarso, cómo va a ser ciudadano romano, todo eso, pero Ujú, es muy interesante. Por lo menos Esther y yo tenemos triple ciudadanía, ¿no? Somos ujú, venezolanos de nacimiento. Esther es americana legal por sus padres, por herencia, por consanguinidad. Yo soy americano ahora porque pues naturalizado, naturalicé americano y y somos somos ciudadanos del cielo del porque somos cielo, creyentes. Por eso dije triple ciudadanía hablando de esto, ¿no? sí. Eh, Pablo es fascinante. Podemos hablar de Pablo un montón y podemos ver y podemos ponerlo en un altar y muchos hasta agarramos a Pablo por sus escritos y por todo lo que hizo y a veces comenzamos a volvernos súper seguidores de Pablo y dejamos de ser seguidores de Cristo. Mm, Eso hay que tener cuidado. Pero también entender a veces como que cuando hicieron a Pablo rompieron el molde, ya nadie podemos ser como Pablo, no. Podemos yo creo que llegar a tener la madurez y el carácter de Pablo si amamos a Dios y vivimos para Dios. Eso es lo que yo quiero, que no creas que es súper imposible ser como Pablo. Sí, pero tienes que dedicar pues y entender y crecer. Ahora, ahí también decimos destinatarios, ya hemos hablado que son a los santos y fieles que están en Éfeso, ¿no? Entonces, es fácil la carta para ver. Otra cosa importantísima es que Pablo dice que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Obviamente está hablando de sus credenciales, porque es importante las credenciales de Pablo en este tiempo. Recuerden que en este tiempo Pablo estaba preso, ¿no? Y o posiblemente Pablo estuvo preso dos veces en su vida, o quizás más, pero por lo menos detenido ahí, pero esas dos veces que Pablo estuvo preso, esa primera vez posiblemente fue en el año 60-61, que fue cuando escribió esta carta. Ese es más o menos el año que algunos dicen que se escribió Éfeso. Pablo estaba preso y Pablo había tenido mucho problema. Pablo había sido un perseguidor y la gente había como que tenía miedo o como que decía, bueno, conocemos a estos 12 o estas personas que así anduvieron con Cristo, que son sus apóstoles. ¿Cómo tú dices que eres apóstol? Y aquí Pablo nos lo aclara Gálatas. En Corintios y en Gálatas sí aclara de quién recibió instrucción de todo Ujú, eso, pero yo creo que después Pablo tenía como que tomó eso para dar sus credenciales para que la gente no quiero entrar en ese tema, después vamos a entrar en el capítulo 4 que vuelve a nombrar la palabra apostolado. Es algo muy interesante en estos días, en este tiempo, que mucha gente ya mm. ha comenzado a ponerse jerarquía, ¿no? Yo soy pastor, no, que yo soy apóstol, yo soy profeta, ya van subiendo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuándo viene el libro 67 canonizado? No sé. Pero Pablo, sí había en ese tiempo ese problemita y Pablo dice, bueno, yo soy el apóstol de Jesucristo y aquí están mis credenciales, soy apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Y aquí me gusta porque Pablo, aún en su escrito, de una vez introduce a las dos personas de esa Trinidad, ¿no? De Dios, que es el Padre y el Hijo. Aunque Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, Pablo va a hablar de ese plan que Dios hace y cómo está involucrado la Trinidad, Ujú. cómo está involucrado pues, Dios el Padre, que es el que hace el plan, Dios el Hijo, que es el que hace, ¿cómo que es la palabra? Lleva a cabo. Que lleva a cabo el plan y el Espíritu Santo que es el que sostiene y guarda ese plan, ¿no? Ujú, Pero eso va a ser más adelante que vamos a ir estudiando. Otra cuestión ahí que podemos ver es que
La ciudad de Éfeso es muy importante, la ciudad de Éfeso. Aquí es muy interesante porque estaba leyendo que ahorita como que comenzaba una polémica, como que algunos dicen, bueno, es que algunos rollos no originales, pero algunos manuscritos de los Ujú. copistas eran los que copiaban, no los que tomaban, sino los que copiaban, en algunas cosas no está el nombre de Pablo como autor, es lo que dicen, ¿no? Bueno, esa es Yo otra. leí esa parte, yo leí la parte de Perdón, ahí me estoy Éfeso. confundiendo, que esa es otra cuestión que también algunos dicen que en algunos escritos no sale Pablo el que lo escribió. Yo estoy convencido de que O es yo Pablo, creo que sí salen los manuscritos. Lo que pasa es que hay una escuela de pensamiento que cree que no es cierto, que que alguien más, sí. que fueron seguidores de Pero Pablo. realmente hay bastante evidencia de que fue Pablo. Bueno, el hecho de que dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ya. Y además de eso se asemeja mucho a otros escritos de Pablo. Eso es muy, depende en el proceso que estás de tu educación en cuanto a la Biblia. Porque si has leído esas cuestiones o si has escuchado muchos videos, hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que esa parte de la Biblia no aparece ahí. En el castellano lo tenemos, o en inglés, o en otros idiomas, pero en rollos que se han encontrado, porque hay diferentes rollos que se han encontrado. Y a veces lo que no aparece no es que contradice lo que sí aparece en otros rollos, solamente que es algo que se añade ahí para tener una idea en cuanto a eso. En cuanto al trasfondo, en algunos manuscritos no aparece que es escrito a los que están en Éfeso. Sí, dice que en algunos, que hay muchos manuscritos de Efesios. Y por eso sabemos que dice lo que dice, porque están iguales. Pero que en algunos hay como un espacio en blanco donde dice Efesios. Pero también se cree que es una carta que fue como más general, que se mandó a muchas ciudades, a muchas iglesias, muchos grupos de creyentes. Entonces, mi cuestión o lo que yo pensé es que a lo mejor estaba en blanco porque a lo mejor estaban copiando todo y no colocaban ahí la ciudad hasta que supieran a dónde ese escrito iba a ir. Entonces, a lo mejor por eso algunos manuscritos lo tienen en blanco. También podríamos pasar un montón de tiempo aquí hablando de lo que es la ciudad de Éfeso, que es muy importante. Era un puerto, parece que Pablo en algún punto lo vio como un centro, ¿cómo se llama? Misionero para Ujú. esparcir a todo lo que era Asia Menor o toda Asia, toda esa cuestión. Ahí yo había Éfeso fue puesto donde hubo donde hubo toda la revuelta. la revuelta por el templo de Diana, ¿no? Ajá, Diana de los Efesios, porque alguien Era un dijo, centro de adoración a la diosa Diana, que es la diosa romana Diana, que aparentemente es como la misma Artemisia griega. mira, si pueden ver ahí, bueno, más o menos tratamos, pero ahí vemos que está todo lo que es la parte de Macedonia, Grecia, Acaya, y después está todo lo que es Asia, Bitinia, Capadocia, y Esa, ahí vemos en ese mar Egeo, ¿no? En ese mar Egeo. Yo soy muy malo en sí. geografía bíblica en real, Bueno, pero esa parte que dice Asia ya, eso es lo que hoy día es sí, Turquía. esta Y lo que parte, está en amarillo que dice Grecia, sigue siendo Grecia hoy día. bueno, ahí Y más o ahí se menos. ve en la orillita O ahí sea, Éfeso. era algo bastante interesante. Por lo menos una vez estaba escuchando un libro de Max, John Maxwell, y creo que él hablaba de que cuando él decidió mudarse a Atlanta era porque es uno de los aeropuertos más céntricos de Estados Unidos, que todos los vuelos de ahí Es- recorriendo Estados Creo que es Unidos te lleva el más grande dos o horas, el más transitado. pero es muy céntrico. Por lo menos un vuelo a Sí, Nueva York es como ah, menos horas, un vuelo a Texas es menos horas, no es tan lejos como donde sí. vivía antes, Ujú. y es muy bueno para esos viajes, pues en el tiempo que lo hablando, Maxwell está hablando en vuelos, en el tiempo de Pablo está hablando como que era una ciudad que era un buen lugar para esparcir el evangelio, ¿no? Ajá. Y todo eso. Ahí también tenemos, y ahí vemos Y más o Pablo menos, vivió en Éfeso con la iglesia que inició ahí creo que estuvo tres como años, tres creo. años. Fue primero rápidamente y después estuvo Oh, como 3 años. Es muy posible que se corte esto porque se déjame. nos fue la luz, pero después, pero ahí tenemos, estábamos hablando de la parte de la ciudad, que era muy importante y todo eso. Y continuamos y ahí tenemos saludos, que es gracia y paz, ya hablamos un poquito de eso. Y la fuente de ese saludo, dice a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y Padre y del Señor Jesucristo, pues la fuente inspiradora. Y aquí ya, ¿cómo se llama? Espero que si se pueden conectar allá
A lo mejor hoy sí tenían buena conexión los Ujú. muchachos allá en Puerto Ayacucho y Y nosotros vimos lo que nosotros. fue allá. Bueno, Bueno, pero vamos a ir a la otra parte para ver si podemos por fin entrar. Pero ahí tenemos más o menos una idea. Tenemos un montón de información en cuanto a lo que es el trasfondo, todo eso que es importante. Y la idea que tenemos que hacer eso es porque queremos que tengas la actitud, una actitud más que ser positivista, correcta y que es posible tener una buena vida cristiana y que esa vida cristiana es cotidiana, no es una doble vida cristiana, no es que cuando voy a la iglesia actúo de cierta manera y cuando estoy en mi casa de otra manera. A veces en la práctica cuesta casar, pero eso es parte del proceso de uno ser creyente. Bueno, Pablo, versículo 3 que queremos concluir con lo que es el versículo 3 en esta carta de Éfeso, el primer párrafo o el primer escrito, la primera, sí, la primera oración que hace Pablo es larguísima, es una oración construida bien larga, aún en el idioma original, y Pablo no la separa porque como que está emocionado, y justo todo ese párrafo todo comienza, está conectado. todo está Del 3 conectado, al del 10. versículo, del capítulo 1 versículo 3 hasta el capítulo 10, Versículo pero 10. hasta el versículo 10 perdón, pero hasta el 14 que Pablo está compartiendo ese plan magnífico que hizo Dios y que quiere que nosotros podamos vivir y entender como creyentes, ¿no? Pero es como que Pablo no le importa la composición y toda la cuestión gramática, sino que quiero dar toda esta información porque es importantísima. Hoy solamente vamos a ver el El versículo 3, 3. ¿no? Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y ahí Pablo empieza con esa palabra bendito y es algo bastante interesante porque Pablo quiere hacer hincapié de que este Dios es un Dios no solamente todopoderoso, todo eso, sino que este Dios es un Dios bendito. Bueno, puede ser una expresión también Es como elogiar a Dios. elogiar a Dios y es una bendición y Dios quiere que le bendigan y todo eso, podemos hacer todas estas explicaciones, pero lo que me gusta es que Pablo está, yo veo, es que Pablo está creando de antemano algo que entendamos cuando va a dar la otra declaración, ¿no? Es como cuando decimos, este tipo te da dinero, pero es un pobre, solamente se mete en deuda para darte algo de dinero. En el caso de Dios no es así. Mm, Dios es un Dios que lo tiene todo. ujú, Y este Dios que es bendito por tenerlo todo, no solamente estoy hablando económicamente o físicamente, sino todo en cuanto a carácter, todo en cuanto a ética, todo en cuanto a santidad. Este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar el primer beneficio. De hecho, versículo 3 al versículo 14 habla de beneficios que tenemos en Cristo. Algo importantísimo aquí es que esta carta está escrita, como Pablo dice en el versículo 2, a los santos y fieles. Esta es una carta que es dirigida directamente a los creyentes. Es una carta que se puede aplicar a los no creyentes, muchas de sus verdades sí, especialmente cuando habla de la reconciliación de un hombre natural a un hombre, a un hijo de Dios, o de una criatura de Dios a un hijo de Dios. Pero es una palabra que todas estas verdades expuestas o compartidas aquí por Pablo son aplicables para los hijos de Dios. Por eso hace ese hincapié diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. ujú. No a los santos y fieles de iglesia tal, con dogma tal, no, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Eso es importantísimo, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante eso y quiero que lo tengas en cuenta ahí. Y después dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo que acabo de decir, una expresión importante. Y aquí dice, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y esto me encanta. Ahí se lo pueden ver ahí. Hacemos una división rápidamente y me gusta aquí las verdades y la aplicación bíblica y la aplicación que podemos tener. Uno es la acción, primeramente. Dice que nos bendijo. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito, que es todopoderoso, nos bendijo. Ahora, ¿te sientes bendecida tú estar en tu vida? Sí. Este tipo que Pero si lo sientas o no y eres creyente, mm, tienes la bendición. eso, gracias a eso, No porque depende de lo que sientas. esta palabra literalmente nos está diciendo es cómo te sientes o qué tienes. Lo que está diciendo es, de verdad, este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendijo. Y lo estoy bendiciendo a Él porque nos bendijo. Ujú. Ahí esa palabra nos está diciendo que ya lo hizo, no que lo va a hacer.
¿no? Otra vez, que ya lo hizo porque ya eres creyente. Desde el momento de aceptar a Cristo. No estamos hablando No aquí, tienes que ganarte la sí, bendición. no estamos hablando de salvación universal, es que Cristo murió por todo el mundo y ya bendijo a toda su creación. La creación está bendita y podemos estudiar eso y ver esa cuestión, pero aquí en esta carta específicamente está hablando de esos santos, de esos hijos de Dios que Dios nos bendijo. Esa es la acción. Me gusta esa acción de parte de Dios. Ahora, no quiero volverme positivista de decir, no, es que emprende ya todo y declara y todo eso. No, porque hay momentos difíciles. De hecho, este Pablo, su situación, ¿cuál es? Está en la Está cárcel. en la cárcel. Bueno, está Está preso. arresto Arresto domiciliario o algo así, domiciliario, sí. pero igual, pues está No, privado de su libertad. En estos días conocí a alguien que estaba arrestado domiciliariamente y no se sentía tan cómodo. Sí. No, aunque fueron 2, 3 días. Bueno, pero Pablo está pasando una incomodidad, está viviendo. Pablo escribió ahí Filipenses, que es conocida como la carta de gozo. Es difícil, ¿no? Jaime, tu papá echaba un cuento, dice que cuando lo arrestaron en Venezuela, él escribió, y después que lo soltaron, sus compañeros de misioneros le decían, ay, recibimos tu epístola como de 4 hojas ahí. Pero Dios nos bendijo, bueno, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ah, ahí dice, no hay ni audio Hoy. ni video. ¿Qué? Ah, Ah, es yo que creo que lo mandó hace rato. no sé. Revisa ahí porque Bueno, ajá. Entonces, ya estamos hablando todo el rato y no la pasa nada. cantidad, perdón, meterse aquí, vamos a Sí, meternos aquí, que sí, yo revisé si tenemos hace ok. rato. Es que se fue la luz, es que Miguel me acaba de mandar un mensaje diciendo que no hay ni audio ni video, es que se nos fue el internet a nosotros y ya volvió. Y yo creo que tienen que reiniciar ahí Ah, sí. ustedes. Pues ya dice que tenemos 8 minutos dando y yo sí, Ok. Entonces, si sí puedes vuelvo. escribirle ahí un mensaje a Miguel para que le diga que. Bueno, pero la cantidad con que nos bendijo Dios para seguir ahí, disculpen, hoy por cuestiones, quién sabe, hemos estado orando, pero hemos tenido bastante ahí, los perros, nosotros, se fue la luz, se fue el internet, nos hemos alargado un montón. La cantidad es con toda bendición espiritual. Me gusta esa frase ahí porque no da margen a, a mezquindad de parte de Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios te bendijo y la cantidad es con toda bendición espiritual o con toda bendición. La descripción de esa bendición es espiritual, obviamente, ¿no? Y en lugares celestiales en Cristo. Ahora, esos en lugares celestiales en Cristo quiere decir que no somos bendecidos aquí en la tierra. No, lo que quiere decir es que tenemos una bendición. De hecho, en el versículo 14 dice que, que el Espíritu Santo, que Jesús, que es el arras de nuestra posesión adquirida, vamos a tener toda la herencia allá en el cielo. Entonces tenemos esa bendición. Ahí disculpen que siento un poquito como dudoso, no es por la duda de lo que sé y lo que estoy compartiendo, sino por todo lo que está pasando en cuanto acá. Alrededor. Y habla de que la fuente por la cual fuimos bendecidos con toda bendición espiritual por ese Padre o ese Dios creador, o ese Dios poderoso, es Cristo, Es por estar en Cristo, por es estar en Cristo. por ser creyentes Y eso es importante, en Cristo. ¿no? Lo que tenemos, toda esa bendición espiritual que tenemos, es gracias a nuestra posición en Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer para estar en Cristo? Aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador Ujú. personal. ¿Qué es aceptar a Cristo? Pues por entender de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, entender que Cristo vino, que vivió en esta tierra, que fue crucificado, que pagó el precio de nuestra deuda Y resucitó. y resucitó. Eso venció la muerte y el pecado y nos da a nosotros, no gratis, Él ya pagó y nos da a nosotros esa, por su misericordia y por su gracia, nos dice, este es el regalo que estoy dando, la salvación. Y nosotros ponemos nuestra fe en el pago que él hizo y recibimos ese regalo. En ese momento, ese Dios nos bendice con toda bendición espiritual. En ese momento estamos recibiendo, ese es uno de los beneficios, ¿no? Este beneficio viene de parte de Dios el Padre, que es el autor y el creador de, de esta, de esta salvación. Ahí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la fuente de la bendición, el que da y por quien la da, ¿no?
Y ahí tenemos algunos versículos, si pueden revisar después en casa, ya no hemos alargado mucho, pero dice Colosenses Mm. 1:15 al 20, habla de ese Jesucristo que es la imagen del Dios invisible, ¿no? Que por Ese él fueron que creadas por él todas las fueron creadas cosas y todas las por él cosas subsisten. y por él subsisten y él sostiene todas las Ujú, cosas. ujú. Entonces habla de ese poder de Cristo que cuando la Biblia habla, y aquí yo sé que no, pero te vuelves un 8 porque dice que Dios el Padre es el autor y el que planificó la salvación, pero Jesucristo es el creador, porque cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1:1 que creó Dios los cielos y la tierra, y dijo, está hablando de que ese Dios era Jesucristo, es la persona de Cristo. Cuando Juan dice en Juan 1:1, dice que el verbo, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Está hablando obviamente de Jesucristo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el mismo que nos bendice y el mismo por el cual somos bendecidos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11 me gusta ese versículo porque habla de quién es Cristo, el que se humilló. Y me gusta mucho ese pasaje porque te habla de que la salvación no es gratuita. Dios te la ofrece porque Jesucristo te la ofrece porque Él ya pagó por el precio. Pero el precio es costosísimo. Jesucristo murió. Ella dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se despojó a sí mismo hasta la muerte de cruz. Bueno, pero dice que se despojó a sí mismo convirtiéndose también en hombre. O sea, el solo hecho De ser hombre de fue una encarnar fue una humillación. humillación, Sí, ¿no? Y yo sé que hoy en día no entendemos mucho eso porque en este tiempo contemporáneo hay muchas películas mitológicas de el hijo de Zeus, que es mitad hombre, que no sé qué más. No, Colosenses habla de esa unión hipostática de Cristo, de que es 100% Dios y 100% hombre, pero el que no conoció pecado, pues, no, todo eso es importante. Ahora, Dios nos capacita con una bendición total. Yo sé que ahorita nos hemos vuelto bastante técnicos y hemos hablado de todo eso. Lo que queríamos hacer era más o menos tener una idea y invitarles y retarles bueno, oren, lean esta carta y si quieren acompañarnos durante este tiempo de entender un poco más, poder ver de lo que Dios le dio a Pablo para que compartiera con nosotros, al apóstol, el escritor. Ahora, si podemos aplicar algo hoy a nuestra vida, yo creo que hay tres cosas importantísimas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana y específicamente en lo teórico, en lo posicional. Uno es que Dios tiene un plan interesante y dentro de ese plan, pues Dios nos ofrece bendecirnos con toda bendición espiritual, con una cantidad no contable, todo. La palabra todo quiere decir toda bendición. todas No tiene bendiciones límite. espirituales, no hay límite. Ahora, no estoy hablando de que si eres creyente vas a vivir una vida próspera con lujos y sin nada de complicaciones. No, porque el que está escribiendo la carta está en la cárcel y vamos a tener, todos hemos tenido nuestras complicaciones. Está hablando con una bendición importantísima. Ahora, todo eso es posible por Cristo Jesús, porque Él lo hizo. Y la última cosa es que Dios sabe que tú, si estás en Él, es posible de hacer muchas cosas porque Él te capacita con su bendición. Y aquí solamente estamos haciendo esa reflexión porque estamos viendo ese versículo, pero cuando empecemos a ver la próxima semana, versículo 4 y 5, vamos a ver todos los beneficios que Dios nos ha dado. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos adoptó en Cristo Jesús, nos hizo aceptos en el amado. Dice que en quien tenemos redención también nos redimió, ¿no? Hay un montón de beneficios que vamos a ver aquí, pero hoy en día, si vives una vida diciendo, pobre de mí, no tengo nada porque no tenemos que comer, y yo sé que todas esas son realidades, y es difícil a veces llevar lo teórico a lo práctico, ¿no? Pero de que Dios en Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual, no es falso. La propia vida, a veces eso es un concepto muy importante. A veces no entendemos el concepto de vida y muerte. A veces pensamos que muerte es solamente aniquilación y vida es poder hacer movimientos. ¿Por qué me ves así? Porque no sé por qué estás hablando de vida y muerte. Este versículo Porque está hablando de... estar vivo sin Cristo, Ah, ok. bíblicamente estás muerto, porque la Sin muerte Cristo. es separado de Dios eternamente. Ujú.
Sí, Cuando la Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, la primera bendición que Dios nos da es es que nos vida. da vida. Y en el versículo 2 vamos a ver, dice que estábamos muertos en Sí, vuestros delitos y pecados, capítulo y Él 2. os dio vida Ujú. juntamente con Él. Sí, Entonces, si queremos empezar a cuantificar la bendición, la es primera que cuestión que debemos cuantificar es que Dios en Cristo Jesús nos dio vida. Sin Cristo estamos muertos. No estoy hablando de comunión, estoy hablando de destino. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, si mueres ahorita vas al infierno. Pero si tu fe está en Cristo, si mueres ahorita, vas al cielo. Por lo menos eso ya es garantizado. sí. Ahora, lo que me gusta de esta carta es que esta carta te dice, ese es el comienzo de la Ujú. vida cristiana. Ese es el comienzo de la vida cotidiana. O sea, a veces me da tristeza ver a personas con 40 años de creyente que todavía siguen luchando para poder clarificar si son creyentes. Mm. Cuando yo digo, o sea, Pablo dice, ¿por qué tengo que hablar de los rudimentos? Cuando deberías a los 40 años ser una Y que, persona madura y y hay que estar, recordar que dice que yo sé a quién he creído y Él es poderoso ajá, para guardarme. hay un himno sobre ese pasaje bíblico, ¿no? Ujú. Entonces, la vida cotidiana, cristiana es una vida cotidiana. Hoy puedes agradecer por la vida. Ahora, yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero con la vida que tengo es un castigo. No, porque tienes a Cristo. Si tu fe está basada en Cristo, puedes a comenzar un comienzo. Pues, perdón, puedes empezar, ese comienzo sea más, ¿cómo se llama? Mejor, puedes mejorar. Y me encanta porque Dios comienza a decirte, despierta, ya estás bendecido, ya tienes vida. Eso es el principio de contar. Y después vamos a comenzar a ver las otras bendiciones. Y si la vida está terrible, esto pasará. En algún Ujú. momento va a terminar esto horrible y vas a estar en la presencia de Dios con el consuelo y el amor. Pero ya ve que es divertido y fascinante estudiar la Biblia. Y el libro de Efesios tiene muchas joyas que nos va a dar en las próximas semanas. Y esperemos que pues que este libro sea de bendición así como ha sido para nosotros. Bueno, gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.